En esta tercera parte vamos a continuar y ahora vamos a crear un Game Manager. Esto nos va a permitir controlar el estado del juego. Para ello vamos a dirigirnos a la carpeta Scripts y dentro de la carpeta Scripts vamos a crear un nuevo C# script al cual le vamos a denominar Game Manager. Muy bien, fíjate que inclusive Unity reconoce de inmediato el nombre y le pone un símbolo de engranaje, ¿no? Así que ingresamos al Game Manager para programarlo, ¿ok? Bien, entonces acá tenemos a nuestro Game Manager. Lo primero que vamos a hacer es declarar una enumeración que nos permita tener los estados del juego. Para ello voy a declarar como variable pública de tipo enum, le voy a llamar estado del juego, e inmediatamente entre llaves vamos a definir los valores posibles. Por ejemplo, preparado, jugando y game over. A continuación también vamos a declarar otra variable pública que se va a llamar state, pero va a ser de tipo game state. Entonces game state, que va a ser, de tipo estado de juego, a la cual le vamos a llamar estado. Muy bien, ahora también voy a necesitar hacer referencia a player como al generador de esteroides. Entonces public game object player y también public game object generador asteroides. Esto me va a permitir en un momento más adelante habilitar o deshabilitar tanto a player como al generador de esteroides, sobre todo cuando esté en el estado de preparado o también en el estado de game over. Bien, así que pasamos a la programación. Vamos a programar inicialmente en el update acá y vamos a agregar un switch. Entonces switch, si le damos un tabulador más y le decimos, ¿sabes qué? Trabaja en base a estado, ¿ok? Y si le damos doble enter, fíjate que en este caso Visual Studio me ayuda rapidísimo a generar los valores del switch. Bien, entonces veamos cómo vamos a programar cada uno de los estados. Por ejemplo, en el caso de que estemos en el estado de preparado, simplemente vamos a tomar el objeto player que hemos definido antes, ¿sí? Vamos a corregir su nombre porque se trata de un objeto y está con mayúscula, ¿no? Y eso está muy mal. Ahora sí, en ambos. Ok. Ahora sí digo que el objeto player se active. Set active. Y le vamos a especificar ahí de que sea falso. Lo mismo pasaría con generador de esteroides. Generador de esteroides, set active, también falso. Porque recuerda que estamos en un estado recién de preparado. Muy bien, ¿qué más? Y aquí verificaríamos, por ejemplo, si el usuario ha presionado cierta tecla. Entonces eso lo podemos hacer con get key down. Ahí está. Y vamos a averiguar específicamente si el código de tecla presionado, si el keycode es la tecla espacio. Si es así, entonces, ¿qué debe suceder?
debe suceder que el valor de la variable estado cambia a playing, ¿no es cierto? Entonces acá sería estado del juego punto jugando. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que se está jugando? Bien, entonces vamos a completar acá el paréntesis y pasamos al estado de jugando. En el caso de estado jugando, vamos a requerir controlar, por ejemplo, en base a una variable pública de tipo entero, que va a ser el número de vidas, que inicialmente la vamos a especificar en 3. Entonces, acá vamos a verificar si el número de vidas es menor o igual a 0. De ser ese el caso, de ser menor o igual a 0, entonces el estado del juego pasaría a ser simplemente game over. Pero esto también nos hace recordar de que cuando se pase al estado de jugando, debemos cambiar el estado de player a true. De igual forma, el estado de los asteroides, del generador de asteroides, para ser más específico, ¿no? También debería de pasar a ser true. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer con player preparado, debemos pasar a hacer en el estado de jugando. ¿Ok? En este caso, entonces, si el número de vidas es menor o igual a 0, entonces desactivaríamos player. Muy bien. El generador de asteroides lo podríamos dejar generando como para hacer un indicativo de que ellos todavía siguen moviéndose, ¿no? Ok, continuamos. Entonces nos faltaría el game over. Acá podemos verificar si el usuario ha presionado la tecla espacio, es decir, para volver a reiniciar el juego. Entonces acá llamamos a kcode.space, y si es cierto eso, entonces simplemente vamos a llamar al scene manager. Seguramente cuando ustedes lo llamen van a ver que se encuentra acá marcado de rojo indicando error. Bueno, para eso vamos a dirigirnos a la parte superior para arreglar este problema y vamos a agregar using unity.scene management. Ok, scene management. Entonces es Unity Engine scene management. Ahí está, punto y coma. Y si verificamos en la parte inferior, veremos que ahora al llamar al scene management o manager, podemos llamar al método load scene, cargar escena, y le vamos a decir que cargue la escena 0. Pero en realidad, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Fíjate que si tú vuelves a Unity, vas al menú File, si está bien, Build Settings, verás de que esta escena, que por ahora se denomina Sample Scene, tiene el índice 0, ¿no? Si por algún caso no se visualizara, entonces simplemente le haces clic al botón Add Open Scenes. Muy bien, entonces ahorita tenemos una única escena. Entonces al momento en que nosotros pedimos Load Scene,
es que se va a volver a cargar la escena. ¿Okay? Ahora vamos a ir a Start para indicar que el estado inicial del juego sea simplemente preparado. Entonces, estado del juego punto preparado. Ahora, para comunicar al usuario lo que está pasando, además de los puntajes, vamos a necesitar agregar. Para ello nos vamos a dirigir a Using Unity Engine y acá vamos a pedir que se importe la librería de clases de User Interface. Ahora ya podemos importar textos de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a indicar public de tipo text y le voy a poner, por ejemplo, infotext. Ahora ya podemos mostrar mensajes. Por ejemplo, en el estado de preparado podemos agregar un mensaje y eso lo vamos a hacer como infotext.text igual a presione tecla espaciadora para iniciar, punto y coma. Y en el caso de jugando, vamos a colocar infotext.text para que sea igual al siguiente texto. Vidas. Y lo concatenamos con el valor de la variable número de vidas. Entonces así irá apareciendo 3, 2. Y en el estado de game over, en infotext, vamos a agregar el mensaje de game over, pero a continuación le vamos a decir presione espaciadora para iniciar el juego. No nos olvidamos concluir esto con un punto y coma. Y ahora, bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a Unity y vamos a crear un Game Object al cual le vamos a denominar Game Manager. Y a este Game Manager le vamos a asignar el script. Muy bien, y en el script, si nosotros vemos los detalles, podremos apreciar que no se visualizan los elementos. Por lo tanto, vamos a volver al editor, vamos a guardar los cambios, volvemos a Unity, esperamos de que se haga la actualización y podemos ver que ya está la actualización. Muy bien, en Player vamos a indicar que se trata de este objeto. En generador de esteroides también. ¿Okay? Y lo que sí nos está faltando es indicar cuál es la interfase de usuario de tipo texto que se va a emplear. Entonces ahora vamos a crear la interfase que se necesita. Entonces para ello vamos a ir a Game Object y vamos a agregar acá los objetos Canvas que necesitemos. En este caso, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es un contenedor al cual por defecto se llama Canvas y dentro de este Canvas vamos a agregar de tipo User Interface un text. Como podrán ver, ahí está. Muy bien. Y de hecho tenemos que configurarlo inicialmente. Empezando con el Canvas, ¿no? Seleccionamos el Canvas y vamos a ver la propiedad Canvas Scalar. Le vamos a decir que cambie el tamaño constante por tamaño de acuerdo al ancho de pantalla. Acá mismo aprovechamos para indicar una resolución de referencia. Vamos a trabajar esto con los valores de 1600 por 1200. Bien, ahora
vamos a seleccionar al texto y le vamos a poner, por ejemplo, vidas 2.0. Esto lo estamos poniendo para que nos sirva de referencia específicamente. También podemos cambiar, por ejemplo, el aspecto. Esto me refiero, por ejemplo, en su tamaño dice ahorita font size 14, o tamaño fuente 14, le vamos a poner 18. Vamos a hacer un acercamiento, ahí lo tenemos, ¿no? Vidas 0 dice en este momento. También vamos a cambiar su color para que sea fácilmente lecturable, ¿no? Ok. También vamos a activar su propiedad Best Fit, mejor ajuste, tamaño máximo, por ejemplo, le vamos a poner 100 y ya. Como verás, se ha mejorado muchísimo la visualización de este texto. Bien, ahora entonces vamos a visualizar el canvas y fíjate que el texto está quedando hacia abajo, ¿no? Si lo comparas también acá con la vista game, verás de que el texto está hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar su ubicación. Ok, es probable que en este instante sea preferible ponerle un tamaño de fuente un tanto mayor. Y si volvemos acá a text y le decimos, por ejemplo, que redimensionemos, esto se pueda notar mucho mejor, ¿no? Sea mucho más fácil la visualización. Pero también pensando en que tenemos mensajes que vamos a mostrar, sería muy bueno estirar este texto. Bien, entonces ahora lo que haríamos sería que selecciono el Game Manager y me dice a través de quién voy a mostrar el texto, entonces sería a través de este text y se lo indicamos de esta forma. Bien, ahora podríamos hacer una primera prueba. Si ejecutamos y maximizamos OnPlay para ver la pantalla completa, veremos de que al principio ya están los asteroides siendo generados, lo cual no nos conviene, así que vamos a detener esta ejecución. Vamos a seleccionar el generador de asteroides y le vamos a decir que desde un principio se muestre desactivado. Si nosotros ahora volvemos a probar, veremos lo siguiente, fíjate. Ahora sí, todo está vacío y solamente tenemos presión de tecla espaciadora para iniciar. Si presionamos espaciadora y ahora sí empieza el juego, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces podemos probar este juego con lo que ya hemos hecho, pero al parecer los asteroides no están colisionando con la nave, ¿no? Está pasando por encima nada más, ¿sí? Entonces tenemos que corregir ese detalle. Entonces lo que vamos a hacer a continuación sería dirigirnos al script de la nave, porque ahora tenemos que controlar el hecho de que se esté colisionando con un asteroide. Entonces vamos a agregar el método, el llamado al método privado onCollisionEnterToD. Ahí está, ahí tenemos el método onCollisionEnterToD y vamos a averiguar si estamos colisionando con un GameObject que tenga la etiqueta de asteroide. De ser así, entonces llamamos al método destroy. Uno, para que se destruya primero que nada el objeto con el cual estamos colisionando. Entonces decimos collision.GameObject. Ok, pero también debemos indicar que las vidas que maneja el Game Manager se reduzcan en 1. Entonces, esto lo podríamos hacer de la siguiente forma.
vamos a declarar un objeto de tipo GameManager, el cual vamos a denominar Manager nada más, y vamos a buscarlo desde el método start. Es decir, vamos a decir Manager igual a GameObject punto find object of type. Es decir, le voy a pedir que busque un tipo específico de objeto. Ahora también tenemos que entender de que se va a buscar a un objeto de tipo GameManager, pero como es el único, no va a haber ningún problema en encontrarlo. Entonces, Manager hace referencia al GameManager. Por lo tanto, en lo que estamos programando vamos a agregar lo siguiente. Iría Manager punto numVidas o número vidas menos menos para decrementar la cantidad de vidas que se dispone. Entonces ahora podríamos probar el juego, no sin antes grabar los cambios que hemos hecho en el script. Vamos a ejecutar y verificar de que nave esté colisionando le pidió también maximizar al principio, presionamos espaciadora y no está colisionando. Seguramente Player necesita agregar un Box Collider, y es cierto, ¿no? Nos falta agregarle un Box Collider, así que vamos a agregarle un Box Collider 2D a nuestro objeto nave. Muy bien, y siempre es bueno ajustar el tamaño. Por lo tanto, acá en el Box Collider 2D ajustamos el tamaño para hacer mucho más precisas las colisiones. Bien, ahora ejecutamos nuevamente y comprobamos que se está colisionando con los asteroides. Y ahora sí, ¿no? Solamente que ahí también vamos a efectuar una corrección, que es en que vamos a congelar la rotación en el eje Z. Para eso buscamos, y acá lo tenemos, y le decimos que no queremos que haya rotación en el eje Z. Probamos ahora. Espaciadora. Vidas en 2, vidas en 1, vidas en 0 y Game Over. ¿Ok? Hasta ahí hemos terminado esta primera parte. Pero todavía podemos hacer algunas modificaciones más, considerando de que el texto del mensaje está aún todavía muy pequeño, pero ese aspecto ya te lo dejamos a ti. Ok, gracias.